Hola, soy David Milán, profesor de David Milán Academy, y hoy vengo a explicaros, en esta sesión vamos a estudiar los circuitos en serie y en paralelo. Por tanto, empezamos. Hay que empezar diciendo que los circuitos en serie y en paralelo, ¿vale? Vamos a hablar de las características que tiene cada uno y cuáles son sus diferencias. Luego también más adelante haremos un circuito mixto que combina serie y paralelo, pero eso ya será para resolución de circuitos. Por lo tanto, ahora solo vamos a ir con la teoría. Es decir, empezaremos con los circuitos en serie. Bien, un circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Vale, pues si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las series de televisión, ¿vale? Vemos que tenemos un capítulo, después tenemos otro, después capítulo 3, después el 4, el 5, vale, pues con las resistencias en serie pasa lo mismo. Se conectan una detrás de otra. Es decir, ¿vale? Imaginaros que yo aquí tengo una resistencia conectada a otra resistencia conectada a otra resistencia. ¿Vale? Perfecto. Bien, en esta resistencia llamada R1, esta llamada R2 y esta llamada R3, podemos observar que aquí tenemos una caída de tensión V1 más una caída de tensión V2 más una caída de tensión V3. Es decir, la intensidad, los voltajes, como podéis ver, se van sumando. Es decir, ¿cuál sería el voltaje total de este circuito? Pues sería la suma de sus voltajes. Es decir, voltaje total sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Perfecto. Eso es lo primero que nos tenemos que saber. Y después, ¿qué tenemos que sabernos? Vale, tenemos que sabernos que, como podemos ver aquí, la intensidad, ¿vale? La intensidad que circula aquí, la intensidad que circula por esta corriente, o sea, por esta resistencia, es la misma que circula por esta resistencia. Es decir, la resistencia, o sea, la intensidad es constante. Es decir, no cambia. Es la misma para todo el circuito en serie. Vale. Una vez tenemos esto, ¿vale? Son las condiciones básicas que requiere un circuito en serie. Es decir, también tenemos una resistencia equivalente. ¿Vale? ¿Cuál sería la resistencia total? Pues lo mismo que los voltajes. Sería la resistencia total, sería la suma de R1 más la de R2 más la de R3. Perfecto. Una vez sabemos esto os lo tenéis que saber. Una vez tenemos esto, ya podemos dibujar nuestro circuito en serie. Es decir, yo tengo aquí una fuente de voltaje que conecto aquí mismo.
aquí tengo R1, aquí tengo R2. Perfecto. Estas resistencias, como podemos ver, están conectadas en serie, una detrás de otra, y la intensidad que pasa por ellas es la misma intensidad que pasa por todo el circuito. ¿Vale? Entonces, si le damos valor a las resistencias, vale, podríamos darle un valor a las resistencias de R1 es igual a 2 ohmios, por ejemplo, y R2 es igual a 4 ohmios. ¿Cuál sería la resistencia total? La resistencia total sería R1 más R2 sería 2 más 4, 6 ohmios. Bien, aquí ya tendríamos nuestro circuito en serie hecho. ¿Vale? Después aplicaremos un circuito, lo aplicaremos a un circuito y un problema real. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer el circuito en paralelo. El circuito en paralelo tiene otras características inversas a las que tiene el circuito en serie. Es decir, lo que antes era la corriente constante, ahora lo que va a variar es la corriente. Sin embargo, la tensión va a ser la misma en todos los componentes. Esto lo vamos a ver ahora. Bien. Circuito en paralelo. Vale. El circuito en paralelo. Como hemos visto antes, ¿vale? Imaginaros que tengo yo aquí una resistencia conectada a otra resistencia en paralelo, conectadas aquí, conectadas a una fuente de voltaje de 5 voltios. 5 voltios. Bien. Estas resistencias están en paralelo. Es decir, la tensión, la caída de tensión que hay aquí en los 5 voltios será la misma que hay aquí en la resistencia 1, R1, en R2 y en R3. Será la misma caída de tensión. Perfecto. Una vez tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje 3, ¿vale? Tenemos también que las intensidades cambian. ¿Cómo es esto? Pues mira, cuando la intensidad viene por aquí, la corriente viene por aquí, se tiene que dividir entre este componente y este componente. Por lo tanto, si yo tengo un valor de resistencia aquí de 6 ohmios y aquí de 2 ohmios, la corriente que pasará por R2 será más grande que la que pase por R3. Es decir, las resistencias son elementos pasivos que se oponen al paso de la corriente.
Cuanto mayor sea la resistencia, menos paso de corriente habrá. Es decir, la intensidad es variable. Bien, una vez tenemos eso, ya sabemos, ya tenemos las condiciones básicas del circuito, más la fórmula que nos tenemos que saber del paralelo en las resistencias, ¿vale? Tenemos que sabernos, esto es importante, que la resistencia total en paralelo, bueno, la resistencia total es R1 por R2 partido R1 más R2. Si tenemos 3 resistencias, pues ya por R3 más R3. Pero a mí me gusta más hacerlo de esta forma. Siempre es R1, R2, R1 más R2. Esto os lo tenéis que saber, ¿vale? Junto con esto y junto con esto. Bien. Vale. Una vez lo tenemos todo, ya podemos pasar a resolver el circuito. Ya, en verdad ya estaría, ¿vale? Pero vamos a darle valores a las resistencias. Bien. Vamos a poner aquí que R1 es igual a 2 ohmios, R2 es igual, como hemos dicho aquí, a 2 ohmios también, 2 ohmios, y que R3 es igual a 6 ohmios. Bien, dibujamos el circuito, tenemos una fuente de voltaje, una fuente de voltaje y el circuito en paralelo. Aquí tenemos R1, aquí tenemos R2 y aquí tenemos R3. Este sería nuestro circuito. ¿Cuál sería la resistencia total? Bien, pues yo lo que voy a hacer es, como para mí es más simple hacer esta de aquí, voy a coger las dos que están en paralelo, empezando desde la derecha, ¿vale? O sea, lo que viene a ser esta de aquí, estas dos. Me quedaría un circuito así. Con una resistencia equivalente que sería el paralelo de estas. Esta es R1. Bien. Vamos a hacer la resistencia equivalente 1. Bien. La resistencia equivalente 1 es igual a R2 por R3 entre R2 más R3. Es decir, 2 por 6, 2 más 6. Seguimos aquí. Resistencia equivalente 1. 2 por 6, 12.
2,6, 8. Vale, 12 entre... Bien. Sería 12 octavos. Esperar que he puesto mal para que se vea mejor el 8. Octavos. Bien. Entonces tendríamos 12 octavos, que sería igual a 1,5 ohmios. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí que esta resistencia equivalente es igual a 1,5 ohmios y esta es igual a 2 ohmios. Perfecto. Una vez tenemos esa, vamos a hacer el siguiente proceso, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger estas dos que están en paralelo y las vamos a poner como una sola, es decir, vamos a hacer el siguiente circuito equivalente. Siendo esta la R total. Vale. Entonces, ¿cómo sacamos R total? Pues R total viene del paralelo de R1 más la resistencia equivalente 1. Es decir, tenemos que hacer aquí el paralelo, resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia equivalente partido resistencia 1 más resistencia equivalente, es decir, equivalente 1. ¿Vale? Entonces aquí tenemos R1 hemos dicho que era 2 ohmios, 2 por 1,5 entre 2 más 1,5. Esto sería igual, lo vamos a hacer aquí que nos queda ya poco. RT sería igual a 3 entre, hemos dicho 1,5 más 2, 1,5 más 2, 3,5, 3,5 y 3 entre 3,5, 3, 3,5 es igual a 0,85, 0,85 ohmios. Esta sería nuestra respuesta. Es decir, una vez lo tengamos todo puesto, ¿vale? Una vez lo tenemos todo puesto, ya tenemos que nuestra resistencia equivalente, nuestra resistencia total en paralelo es nuestra resistencia total es 0,85 ohmios. Y en serie nuestra resistencia total es de 6 ohmios. Aquí lo tendríamos todo. Bien, pues de momento eso es lo que tenemos. ¿Vale? Una vez explicada la teoría, ya procederemos a los ejercicios prácticos. Nos vemos en el siguiente vídeo.